2 años en... ¡Ay, el gato! Gizmo, ¿qué ha pasado con tu cámara si yo te había puesto? ¡No, gatito! Hola bonitos y bonitas, antes de nada agradeceros la infinita paciencia que habéis tenido, porque llevo prometiéndoos este vídeo yo no sé cuánto tiempo, pero mucho. Y por fin os voy a hablar un poco sobre mi trayectoria, lo que yo he estudiado, lo que he trabajado antes de llegar a Supercell. Como muchos de vosotros sabéis, yo estoy de Community Manager desde hace 2 años y este vídeo no es para hablaros tanto de Supercell en sí, aunque voy vestida para la ocasión, pero es que me la acaban de regalar y me gusta. Pero bueno, no es para hablaros tanto de Supercell, sino de lo que he hecho antes de llegar y un poco el proceso. Creo que tiene sentido empezar contándoos un poco lo típico, ¿no? De qué quería ser yo de mayor. Y yo de mayor quería ser veterinaria, porque me encantaban los animales, en casa siempre hemos tenido muchos animales, cosa que he estado siempre muy agradecida de que mi familia me pudiera enseñar el valor que tiene cuidar de un animal. Y eso ha sido un poco siempre como mi guía, ¿no? El hecho de querer ser veterinaria y de ser muy tozuda ya desde muy pequeña me ayudaron a centrarme un poco en, vale, yo quiero estudiar y quiero llegar a la universidad para poder cuidar de animalitos. Y eso me duró, pues, desde que tengo memoria hasta que tenía 16, 17 años, que me di cuenta que no se me daba bien ni las mates ni la química. Y eso fue un poco, pues bueno, duro. Que ahora lo veo con perspectiva y digo, pues menos mal, porque en realidad me gusta mucho más mi trabajo y al final de los animales puedes disfrutar de muchas maneras. Pero sí, yo quería ser veterinaria. También una de las cosas que me apasiona mucho desde que soy pequeña es el dibujo, las artes, el crafting, ¿no? En general. Y la tercera cosa que también desde pequeñita me ha gustado mucho son los videojuegos, porque también he tenido mucha suerte de que mis padres también han sido fan de los videojuegos. Pero bueno, volviendo un poco a cuando tenía unos 16, 17, recuerdo pararme a pensar, vale, ¿qué otras cosas se me dan bien? ¿Qué puedo hacer? Porque sí que es verdad que antes de encaminarme, ¿no?, a ser veterinaria y hacer bachillerato científico, podría haber elegido el artístico y me lo estuve pensando, pero en mi instituto solo había tecnológico, humanístico y el científico y al final pues como lo llevaba aquí muy dentro el hecho de, vale, voy a ser veterinaria, decidí probar. Pero en el momento que ya me rendí con las mates y la química, que lo acabé, volví un poco pues a mi hobby, ¿no? Pensé, vale, podría hacer dibujo, podría hacer fotografía y de hecho mi plan al principio fue, vale, pues hago un curso de fotografía, porque también me gustaba mucho hacer fotos y quería aprender un poco más, pero lo que pasó es que como no conseguía aprobar química, al final los profesores tardaron en decidir si me daban el título, con un 3 en química, que aún me acuerdo. Entonces, como ese proceso tardó mucho, al final no me dieron las notas a tiempo y me tuve que esperar a la convocatoria de septiembre para hacer el examen de acceso y entonces perdí mi plaza en fotografía. Y esto un poco para que veáis cómo cuando las cosas te salen mal, a veces es mejor, porque en ese periodo de tiempo que yo me tuve que esperar a matricularme porque aún no tenía las notas, me enteré de que había un grado superior, ¿vale?, también de 2 años, que se llamaba Animación 3D y Programación de Videojuegos y Entornos Interactivos, algo así. Y yo pensé, oye, pues igual, ¿sabes? Porque a mí los videojuegos siempre me han gustado, eso tiene un poco de todo, de animación, también de dibujo, había de todo. Y dije, oye, pues voy a intentar, en lugar de entrar en fotografía, cambio de idea. Y entonces sí que es verdad que necesitaba un poco de nota alta y tuve que hacer el examen de acceso a la universidad igualmente, pero un poco más reducido porque solo necesitaba nada, unos puntos de nota. Entonces, antes de hacer el examen, yo empecé a trabajar ya ese verano, de hecho ya había estado trabajando durante el bachillerato, que esto os lo dejo para otro vídeo porque mi primer trabajo tiene tela. Yo trabajaba, mi primer trabajo fue en un bazar, se llamaba Bazar, un bazar de electrónica que estaba ahí en el centro de Barcelona y de hecho muy odiado por todo el mundo en Barcelona porque esa gente la verdad es que timaba a todo el mundo. Y bueno, y entonces llegó septiembre, aprobé el examen de acceso y fui a este grado de animación 3D y videojuegos. Este grado de animación la verdad es que estuvo bastante guay. Aprendí muchas cosas de muchas disciplinas diferentes, como un poco de programación con diferentes lenguajes, un poco de Unity, que es un programa para hacer videojuegos, un poco de Unreal Engine, que es otro programa, no sé, un poco de todo, ¿no? No puedo decir que de ahí saliera preparada para hacer un videojuego, porque realmente en 2 años es imposible, sobre todo si no te centras en aprender algo muy concreto. Y siempre me lo he tomado como que esos 2 años fueron para mí para aprender lo que me gustaba y lo que no me gustaba hacer. Y de hecho, lo que más valoro de ese curso es salir con una idea de, vale, yo no quiero programar videojuegos, porque claro, yo antes de empezar este curso no lo sabía. Nunca había programado y no sabía si me iba a gustar o no, pero ya os digo, no me gusta. Me gustaba mucho más la parte pues artística, ¿no? La de dibujar, la parte creativa, un poco la parte de game design incluso. Y entonces cuando acabé este grado, pues decidí ir a la universidad, porque no consideraba que estos 2 años me hubieran dado la formación que yo necesitaba para hacer nada, en realidad, que no es malo, pero entonces pues seguí estudiando. Entonces después de ahí me fui a la universidad y empecé la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. ¿Por qué? Intento acordarme de por qué elegí esa carrera y recuerdo mi pensamiento lógico de decir, vale,
A mí me gustaría hacer cosas de diseño gráfico, porque eso he aprendido estos 2 años, que es lo que más he disfrutado. Pero a la vez, siempre que hablaba con personas adultas, ¿no? Siempre, pues lo típico, siempre todo el mundo decía, levántate una piedra y salen 100 diseñadores gráficos. Y era como, pues no sé, pues igual me hago una carrera que me lleve en una dirección en la que puedo usar diseño gráfico para hacer otra cosa, en este caso publicidad. Y ese fue un poco mi razonamiento para entrar en publicidad. Spoiler, no acabé la carrera, ¿vale? Solo hice el primer año, pero esto es más que nada porque cuando estaba estudiando publicidad, aparte yo trabajaba, ¿vale? Durante el grado superior y durante el año de universidad yo estaba trabajando, entonces dejé el bazar ese que os he dicho antes y estaba trabajando en una tienda de ropa por las tardes. Y mientras estaba haciendo el grado de publicidad, recuerdo que mi hermana mayor se hizo amiga de un chico que trabajaba en King. King es la empresa que hace el Candy Crush y están en Barcelona. Y claro, yo ahí flipé, digo, ¡buah! El Candy Crush, ¿sabes? Que para entonces yo recuerdo que mis compañeros de clase todos viciados jugando al Facebook al Candy Crush, que yo en verdad no lo jugaba. Pero bueno, aún así, saber que tenía alguien cerca que trabajaba en una empresa tan grande relacionada con los videojuegos y encima el Candy Crush que es tan bonito y todo a nivel visual, pues yo enamorada, ¿no? Y la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo fue, pero sí que recuerdo enterarme de que buscaban gente de QA. QA es un beta tester, ¿vale? De como probar videojuegos y buscar errores y esas cosas. Y claro, yo experiencia pues no tenía, ¿no? Pero pasión mucha. Y recuerdo que mi objetivo era enseñarle a esta empresa lo creativa que yo podía ser. Que luego igual eso no me iba a servir para el trabajo, porque realmente el trabajo de beta tester, aunque para entonces yo no lo conocía bien, no es lo más creativo que hay y no necesita arte. Pero pensé, oye, ya que no tengo experiencia, tengo que destacar de alguna manera. Y me hice un currículum muy friki. En lugar de poner una foto mía, pues me dibujé, mis skills, los programas que sabía usar, hice gráficos. Bueno, yo pensé que no iba a funcionar, porque no tenía la experiencia, pero tenía que probarlo. Total, que coló y me llamaron para hacer una entrevista. ¿Cuál fue mi gran problema durante las entrevistas? Que mi inglés no era el mejor. Y claro, King es una empresa internacional con oficinas en diferentes ciudades y ahí pues el proceso de selección iba a ser en inglés. Y yo mi inglés no estaba mal, pero no estaba muy bien, no lo practicaba mucho, porque eso es algo que pasa mucho en España, y es que sí, te enseñan inglés en el colegio, pero luego realmente no es suficiente para ir a una entrevista o para ir a mantener una conversación muy larga, porque nos da vergüenza, porque no lo practicamos mucho. Y claro, yo iba con mucho miedo y con cero esperanza de que me fueran a coger. Me acuerdo que las primeras me fueron muy bien porque además me las hacía gente española, y recuerdo que al empezar la entrevista empezamos en inglés, me dijeron, bueno, tu nivel de inglés es bastante bueno, así que podemos pasar al castellano. Y yo, menos mal. Pero hubo una entrevista, que además creo que fue una de las últimas, que la chica no hablaba español. Y ahí lo pasé mal, porque yo recuerdo que no entendía nada, entre los nervios, entre que ella hablaba bastante bajito y que en ese momento no podía pensar con claridad. Recuerdo tener este momento de, can you repeat, please? Varias veces, y yo pensando, la chica estaba a pensar que soy tonta y que no me entero de nada. Entonces esa entrevista no me fue muy bien. Y de hecho, ahí me pasó algo raro, porque después de eso, milagrosamente me dijeron que sí que había pasado y que me dieron el trabajo, ¿vale? Y yo, contentísima, fui a la tienda de ropa donde yo trabajaba en ese momento y les dije que gracias por este último año, muy guay todo, pero que había encontrado un trabajo de algo que podía ser lo mío, y me despedí del trabajo. La universidad, creo que esto fue en verano, sí fue en verano, así que no tuve que hacer nada de momento, pero básicamente yo ya, pues he conseguido el trabajo. Me acuerdo cuando me llamaron, me puse a llorar y todo, no en el teléfono porque me aguanté las ganas como una campeona, pero en cuanto colgué fue como, oh, mamá, que me han cogido en King, no sé qué. Claro, yo sabía que esto era una oportunidad tremenda, porque de pasar de estar en una tienda de ropa, en el bazar ese horrible, a la vez que estudiaba, y ahora de repente tenía la oportunidad de un trabajo a tiempo completo en el mundo de los videojuegos, o sea, era todo como wow. Total, que al cabo de unos días, cuando ya me había ido del trabajo, me llaman y me dicen que perdón la confusión, pero que tenía que hacer otra entrevista antes de confirmar de que el trabajo era mío y que había otro candidato que no sé qué. Y yo, pero si me habíais dicho que ya me había escogido, ¿sabes? Y total, que voy a la entrevista y adivinad con quién fue la entrevista. Con la misma chica que había tenido la peor entrevista de mi vida. Más tarde me enteré de que realmente no había ningún otro candidato, y es que todo el mundo que me había entrevistado, que fueron como 6 o 7 entrevistas, más un test escrito, más no sé qué, un montón de cosas, pero sé que todo el mundo había dicho que sí, porque eso lo hacen mucho en esas empresas. Se reúne la gente que ha entrevistado a la persona y dicen, vale, ¿os gusta o no os gusta? Y dependiendo de thumbs up, thumbs down, pues cogen a la persona o no. Pues se ve que en mi proceso todo el mundo había dicho que sí, menos esta última persona. Entonces hice la entrevista otra vez con esta chica. En esa vez
me fue mucho mejor porque además conseguí ir un poco menos nerviosa. Total, que conseguí el trabajo. A todo esto, claro, al entrar en King en jornada completa ya no podía estudiar publicidad, entonces publicidad lo dejé. Que tampoco me costó mucho porque no me estaba gustando demasiado, estaba sacando buenas notas, pero la verdad es que no me veía siendo publicista. Pero os lo digo otra vez, es importante probar cosas y ver si te gusta, si no te gusta, porque entonces ya es algo que puedes descartar y te puedes ir en otra dirección. Entonces lo que hice, como yo quería tener una carrera terminada en algún momento de mi vida, me puse a estudiar online. Entonces fue multimedia, pero luego me cambié a diseño y creación digital, que de hecho aún la estoy haciendo y me quedan 2 asignaturas y el trabajo final, pero aún la llevo arrastrando. Total, ahí estuve como 6 meses en esta posición inicial, que es básicamente la posición, digamos, más baja en el departamento de calidad o de QA, ¿vale? Que es que se le dice. Y ahí el trabajo era muy manual. Teníamos que mirar cada día, trabajábamos para diferentes juegos de King, para mirar pues las actualizaciones, si tenían bugs, pero no era rollo, coge el juego y ponte a testear. Era más, tienes esta lista de cosas, ¿vale? Que tienes que comprobar que funcionen bien en esta versión que se ha actualizado y tal. Y entonces pues éramos un grupo de 30 personas y nos distribuíamos las diferentes cosas a prueba y eso era mi día a día. Pues ir probando cosas, a ver qué fallaba, reportar los errores que salían y esas cosas. Y eso por 6 meses. ¿Qué pasa? Que a los 6 meses abrieron una posición que era como un poco más superior a la que yo tenía y dije, bueno, pues no sé, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a probar. Y la verdad es que había aprendido muy rápido durante esos 6 meses y mi jefe pues me dijo, pues prueba. Y bueno, otra vez, yo sé, para las entrevistas me pongo muy nerviosa, sobre todo en esa época, ¿vale? Yo para entonces, que esto no os lo he dicho, tenía 21 años. Y la verdad es que las entrevistas, bueno, a día de hoy también me cuestan bastante porque me pongo muy nerviosa, pero bueno, pasé las entrevistas. Una anécdota de ese proceso de entrevistas es que el día antes de la última entrevista, que era como con el jefe, me rompí una pierna porque me fui con los compañeros de trabajo a un karting y bueno, en una mala frenada, no sé qué, se me chocaron por atrás, no sé qué, venga, peroné a tomar viento. Tuve que hacer la entrevista desde casa, que para entonces lo de trabajar desde casa pues no se llevaba tanto. Y yo diciendo, madre mía, ella ha perdido mi oportunidad. Y aparte de pasar el mayor dolor que he pasado en mi vida, estaba sufriendo por el trabajo. Pero bueno, independientemente de mi accidente, me dieron el trabajo y cuando volví al cabo de un tiempo pues ya estaba en una posición superior, similar a lo que hacía antes, pero era un poco más de buscar bugs de una forma un poco más creativa. Porque sí que es verdad que el trabajo anterior era un poco pues monótono, ¿no? De, vale, sigue esta lista, ves a ver que todo funcione y al día siguiente pues te darán otra versión y haz lo mismo con otro juego o con una actualización y era bastante repetitivo. Pero luego una vez me ascendieron era un poco más libre, ¿no? Te daban una versión y tú pues ya sabías un poco con los cambios que le habían hecho que tenías que probar y que no. Detalles aparte, después de 2 años en esta posición abrieron una vacante en Malmo, en Suecia, para cubrir una baja paternal. Y dije, oye, ¿por qué no probar? Porque era solo 6 meses. Era 6 meses y luego volver. Hasta entonces yo había trabajado en muchos juegos a la vez. Cada día me podía tocar un juego diferente. Pero en esta posición era, en este juego lo llevas tú. Y dije, pues mira, creo que la experiencia va a valer la pena. Aprendo todo lo que pueda. Y luego pues me vengo y igual cuando vuelva a Barcelona pues me puedo buscar una posición un poco más superior o me puedo ir a otro juego aquí en Barcelona. Para que os hagáis una idea, yo entonces tenía pues 25 o 26 años. Y lo que yo pensaba que serían 6 meses, pues al final se convirtieron en 3 años. Porque la verdad es que me gustó mucho la experiencia de estar ahí. Justo cuando volvió el chico al que yo estaba sustituyendo, se abrió una posición que era incluso un poco mejor. Me la ofrecieron y dije, pues mira, pues me quedo. Así que me fui a Suecia, me llevé a Gizmo conmigo, que por cierto está aquí conmigo también. En Suecia, de hecho, es cuando yo empecé a hacer streaming. Fue en la época de COVID, cuando empezó a cerrarse todo y empecé a pasar mucho tiempo en casa. Tenéis mis orígenes aquí en mi canal de YouTube también, por si lo queréis ver. De hecho, cuando estaba en Suecia, empecé a hacer cosplays de Brawl Stars. Porque yo el cosplay ya lo hacía desde que tengo 15-16 años. Empecé a disfrazarme cada año para el Salón del Manga de Barcelona. Y cuando estaba en Suecia lo echaba de menos. Entonces combiné el cosplay con el stream, enseñando cómo hacía cosplay, porque mi cosplay de Jessie gustó a mucha gente. Entonces yo tenía ahí pues mi trabajo en King, pero también estaba como un poco desarrollando mi marca artística como cosplayer en las redes sociales. Y entonces ya llegamos a la parte de Supercell. Mi primer contacto con Supercell, de hecho, fue con Dani, porque como ya comentaba, yo hice el cosplay de Jessie y se hizo bastante viral. Yo para entonces en mi Instagram igual tenía, yo qué sé, 2000 seguidores o algo así. Y lo tenía mucho como, pues, como mi hobby, le dedicaba todo el tiempo que podía, pero tampoco vivía de eso. Y mi primer contacto fue con Dani, que me escribió por privado, me buscó en Instagram y me dijo, uno, si me quería unir al programa de creadores de Supercell, que yo dije que no porque estaba trabajando en básicamente la competencia y no quería ningún problema entre trabajo y hobby. Y 2, diciéndome que me querían enviar de parte de Supercell unos regalos por el cosplay que había hecho que les había gustado mucho. Y claro, yo ahí muerta, porque yo para entonces ya conocía obviamente a Dani de los vídeos, a Ryan, estaba flipando porque para mí eran como estrellas. Qué fuerte, ¿sabes? Que lo han visto, que trabajan ahí, lo han visto. Ese fue mi primer contacto. Al cabo de 1 año de eso,
Y es gracioso porque yo estaba en King y yo estaba muy contenta. Yo siempre decía, Supercell sería la única empresa que podría hacerme cambiar de idea y dejar King. Total, que a todo esto, al cabo de unos meses, creo que en 2021, sale una posición de Community Manager para Clash Royale. Y claro, yo la veo, pero es que yo no tengo ninguna experiencia como Community Manager, ¿sabes? Entonces, lo que hice para entrar en King, pues lo hice otra vez, pero para Supercell. Dije, venga, va, voy a intentarlo. Les escribí una carta de presentación, rollo, bueno, soy Paula, tengo experiencia a trabajar aquí en King y no sé cuántos, y cogí todo lo que yo había aprendido un poco en mi experiencia de trabajar con videojuegos, cogí todo lo que yo creía que podía servirme, ¿vale? Para este nuevo rol que no sabía muy bien qué era ser un Community Manager, porque nunca había sido Community Manager. Pero junté lo que había aprendido del trabajo y lo que había aprendido un poco de tener mi propio canal de Twitch, de estar en la comunidad, hice ahí un mejunje y lo puse en una carta de presentación y luego obviamente mi currículum otra vez, el más friki de todos, porque en lugar de una foto mía normal, les puse una foto mía disfrazada de la bruja de Clash Royale, porque también había hecho un cosplay de la bruja cuando estaba en Barcelona. Entre mis datos les puse mi carta favorita, el golem, no sé cuánto, o sea, cosas muy frikis que yo sabía que iban a entender porque era todo relacionado con Supercell. Y claro, yo era muy fan, entonces digo, tengo que usar este conocimiento de los juegos, este friquismo que llevo encima y esta experiencia que he cogido en King para intentar conseguir ese trabajo. Realmente yo pensaba que no me iban ni a hacer entrevistas porque realmente no tenía experiencia. Sí que es verdad que había tocado temas que me podían ayudar en ese trabajo, pero al mismo tiempo Supercell tenía que estar dispuesto a enseñarme desde cero y yo no sabía si eso iba a pasar. Total, que me llaman para hacer entrevistas, yo flipando porque además para entonces yo ya me veía volviendo a Barcelona porque ya me había cansado de vivir fuera, sinceramente, pero resulta que bueno, que les gusta mi presentación y deciden darme una oportunidad pues para entrevistarme. Después hice como 6 entrevistas otra vez o 7 y bueno, durante las entrevistas cogí el COVID porque soy así de gafe, entre que no tenía experiencia, entre que bueno, el inglés ya lo llevaba mejor de haber vivido en Suecia durante 3 años, pero aún así me daba un poco de inseguridad. Pero bueno, entre eso y estar enferma era como, madre mía, esto no va a salir bien. Pero bueno, resultó que sí, al final del proceso me llaman y me dicen, oye, ¿qué te parecería si en lugar de ir a Clash Royale vas a Brawl Stars? Y yo, así, ¿qué? ¿Es una broma? Brawl Stars era mi juego favorito. Y claro, yo estaba aplicando a Clash Royale, que Clash Royale también había jugado mucho, pero Brawl Stars es Brawl Stars. Y yo intentando mantener la compostura de rollo, pues sí, bien, a mí Brawl Stars también me gusta. Y se ve que es que había otro candidato, que ese otro candidato es Max, que Max es el Community Manager de Clash Royale a día de hoy. Y como Max ya tenía experiencia en Clash Royale y no sé qué, lo veían más para ese juego. Pero en ese momento también estaban pensando en hacer a Ryan, que Ryan había sido el compi de Dani para hacer las Brawl Talks, era el community manager de Brawl Stars, y habían decidido que Ryan iba a ser el lead de todos los community managers de todos los juegos. Entonces, claro, en ese momento no se había ido, pero ya estaban pensando que se iba a ir pronto. Entonces dijeron, vale, pues como este chaval Max se va para Clash Royale, cogemos a Paula para Brawl Stars, porque además es una fan perdida, y igual funciona. A partir de ese momento, las últimas entrevistas ya fue dirigida a Brawl Stars, y me cogieron. Y yo, pues no me lo puedo creer. La verdad, estaba. Y nada, y entonces vine otra vez con Gizmo a Finlandia, porque la oficina de Supercell está en Helsinki. Y esto hace ya 2 años. Y han sido 2 años muy intensos, no os voy a mentir, porque al final es un trabajo que yo no había hecho nunca. Pero han sido 2 años de aprender un montón, de aprender mucho de Dani sobre todo, que yo siempre le digo, yo súper agradecida de haber sido tu compi, de que tú hayas sido la persona que me ha enseñado, porque a mí Dani siempre me ha parecido genial, ¿sabes? Y nada, y eso ha sido un poco todo hasta que he llegado pues a Community Manager de Brawl Stars, y ahora a día de hoy pues sí que estoy ayudando también a juegos nuevos, como habéis visto en Squadbusters, así que bueno, igual en 2 años os puedo hacer otro vídeo de cómo he llegado a... Pues no sé dónde estaré en 2 años, pero si tenéis alguna pregunta, si algo no ha quedado claro, porque me he ido un poco por las ramas, os he explicado mucho, igual me he dejado cosas, me lo decís en los comentarios, ¿vale? Y luego ya pues os hago otro vídeo respondiendo a vuestras preguntas, ¿vale? Pues nada, aquí lo dejo y espero que os haya gustado mi historia y ojalá os inspire también a vosotros para ver lo que podéis hacer y lo que queréis estudiar y que queréis ser de mayor. Ya me decís. Adiós.